Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a arrancar con este ciclo de entrevistas, conversatorios con titulares, con docentes de los seminarios que brindamos del área de Economía y Tecnología de Flaxo Argentina. Hoy la primera actividad, la primera entrevista es con Mariano Barrera, él es investigador adjunto del CONICET, tiene un amplio recorrido académico y profesional vinculado al sector energético y es el titular del seminario de energía y los patrones de acumulación en Argentina y además es graduado de la maestría. Así que, bueno, primero te agradezco. Y para arrancar me gustaría que comiences contándonos de tu trayectoria académica y tu vínculo con el área y con la maestría. Vos publicaste tu tesis en relación a la trayectoria de historia de YPF y bueno, si nos puedes contar sobre ese proceso y también sobre la elección del tema. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo empecé la maestría en el 2007-2008 como alumno. Cuando estaba ya en el taller de tesis, me tocó el taller con Daniel Aspiazu y ahí empezamos a trabajar el tema de analizar cómo fue la privatización de YPF. En el medio del taller surgió la posibilidad de presentarme con el proyecto a CONICET, que salí con la beca tipo 1 en el 2009, que me la otorgaron y bueno, ahí empecé a trabajar en el área con Daniel, principalmente Daniel Aspiazu. Pero bueno, estaba Eduardo Basualdo y otros investigadores. Y bueno, ahí arranqué con la beca tipo 1, después concursando la beca tipo 2 y después la beca doctoral, postdoctoral y el ingreso a carrera de CONICET. Esa fue la trayectoria. En el medio, bueno, hice la tesis de maestría que se publicó como libro, se llama La entrega de YPF, que es parte de lo que se analiza en el seminario. Entre otras cosas, y después, bueno, la tesis de doctorado, analizamos cuáles eran las consecuencias de haber privatizado YPF en el mercado de hidrocarburos y cómo eso impactaba en la macroeconomía. Bien, ahora me gustaría, si querés continuar, ya que adelantaste que parte de tu trabajo de investigación se ve en el seminario, que demos un primer panorama de los temas que se van a abordar y después me gustaría profundizar en algunos, ¿no? Además tenemos el componente histórico. Hay algunos debates que están muy presentes en la actualidad por la discusión de la economía política en Argentina y también por las transformaciones tecnológicas. Así que, por donde quieras arrancar a contarnos. Sí, yo siempre que analizamos primero la privatización de YPF, pero cuando empezamos a meternos en las consecuencias del sector, de esa privatización en el sector hidrocarburífero, pero también en la macroeconomía, uno lo que puede ver es que a lo largo de la historia esos procesos sucedieron en distintas etapas, con distinta modalidad, pero tuvieron impacto en la economía. Eso es parte de lo que se analiza en el seminario. Primero, bueno, cómo se descubre el petróleo en la Argentina, por qué se descubre, si fue fortuito o había investigaciones del propio Estado para descubrir esos hidrocarburos. Y después cómo fue desarrollándose la relación Estado, empresas privadas, empresas públicas, y cómo esa dinámica de las distintas luchas fue forjando un modelo de regulación, ¿sí?, que termina en los 90, y cuál fue el vínculo de este modelo de regulación con YPF y cómo se fue estructurando este sector. Y como te decía, en esa etapa hubo distintos procesos dentro del sector y el impacto en la macroeconomía fue disímil. Hubo también épocas similares a las que vivimos durante los 2000, donde el sector energético tuvo un impacto negativo en la macroeconomía porque el crecimiento económico no logró, o se generó un crecimiento económico que no logró conseguir por parte de YPF la producción hidrocarburífera necesaria para garantizar la energía en la economía. Y eso impactó con importaciones energéticas que afectaron el balance de pagos de la economía. Bueno, algo similar de lo que sucedía en los 2000. Entonces, bueno, la idea del seminario es ir haciendo un recorrido histórico por el marco regulatorio, el proceso económico, el proceso político también, la relación Estado, sociedad civil y empresas, y cómo a lo largo de los años se fue dando este vínculo, algunas veces más conflictivo, otras veces menos conflictivo, y cómo impacta en el sector y en la macroeconomía. Y para sobre eso quisiera profundizar y agregar un comentario, ¿no? Vos en tus investigaciones y lo que has desarrollado se plantea con mucho énfasis la sobreexplotación de los yacimientos y la subexploración como consecuencia de la privatización.
y sobre eso se monta en los años de gobierno kirchnerista el retraso o la incapacidad de cubrir la demanda por parte de la producción nacional, ¿no? Algunos, tanto políticos, economistas, plantean que explican la restricción externa y la tensión hacia 2013, 14 y 15 por este problema. ¿Vos qué centralidad le das y cómo lo caracterizás? Bueno, yo tengo un sesgo por estudiar el sector. Para mí, el sector energético fue el principal componente que afectó la restricción externa. Si uno podría analizar la escasez de divisas, 3 de cada 4 tiene que ver con el sector energético. El sector industrial, que también fue uno de los que afectó la disponibilidad de divisas por el crecimiento de las importaciones, tuvo un rol, pero muy menor al lado del sector energético. Sí, en esos estudios lo que analizamos es cómo la privatización de YPF, que era la empresa testigo por parte del Estado que fijaba, además de la regulación, era la que fijaba precios y condiciones en el sector. Esa privatización en el marco de la regulación, es decir, el corrimiento del Estado de la obligatoriedad de fijar ciertas inversiones en el sector, lo que generó es que las empresas se concentraran en la extracción de los hidrocarburos y no en la búsqueda. De hecho, desde mediados de los 90, el descubrimiento de nuevas reservas fue nulo, no se incorporaron, no hubo inversiones. Eso lo que generó es que cuando es como este vaso, si uno no le llena más, uno llena el vaso, lo empieza a consumir y no repone otros vasos, una vez que se acaba el líquido, se acaban los hidrocarburos. Ese pico de producción se alcanzó en el 98 en petróleo, en el 2004 en gas, y como no se incorporaron nuevos yacimientos, empezó a decaer. Claro. Esa caída de la producción de hidrocarburos entra en crisis cuando la economía empieza a crecer fuerte desde 2003. Entonces la economía crece fuerte, crece a tasas altas, demanda divisas para las importaciones, principalmente energéticas, inicialmente de la industria, pero después más fuertemente del sector energético, y eso es lo que termina colapsando en el 2011, fuerte con la restricción externa. Es decir, la economía crece, demanda energía, el sector energético no la puede proveer porque está en declino y genera importaciones. Pero ahí tenemos el 2012 con la nacionalización y Vaca Muerta. Eso cambia la tendencia, pero no logra recomponer rápidamente la oferta. Bueno, en realidad, como que hoy podríamos decir que cambia el paradigma. En los 90, digamos, esto que vos me decías, la sobreproducción y subexploración, hoy eso se torna relativo. ¿En qué sentido? Si uno en los 90 pensaba un escenario donde los hidrocarburos, teníamos que tener consumir hidrocarburos por 200 años, sí, y teníamos reservas por 20 años, 10 años, uno tendría que pensar un consumo más moderado. Es decir, no era correcto en ese momento habilitar las exportaciones, ¿sí?, para monetizar esas reservas en los 90. Porque lo que hacías era consumirte todo el stock que tenías. Entiendo. Y después no ibas a tener más hidrocarburos y los ibas a tener que importar. Es decir, de hecho, se exporta petróleo a $20 en los 90, a $20 el barril, y se termina importando en los 2000, por esa escasez, a más de $70, $80 el barril. Entonces, esa es la ecuación que nos cerraba. Vaca Muerta cambia ese escenario, porque Vaca Muerta tiene un potencial de producción que, en el marco de la transición energética, que uno podría decir va a ser más lenta de lo que se preveía, pero en 30, 40, 50 años se supone que vamos a dejar de consumir hidrocarburos. La proyección es al 2050, pero bueno, probablemente sea más lenta. En ese contexto donde el consumo de hidrocarburos tiene una fecha final, si vos tenés hidrocarburos para 100, 150 años, es posible pensar que convivan la producción local y la exportación. Es decir, cambia el paradigma que pensamos en los 90 de la explotación para autoconsumo, porque era un recurso finito y escaso. Claro. Hoy, si bien sigue siendo por definición un recurso escaso y finito, porque es un recurso no renovable,
vaca muerta, la potencialidad que tiene, permite pensar un escenario de exportación de los recursos para garantizarse divisas y a la vez garantizar el autoabastecimiento interno. Y en el marco de ese debate, y sin spoilear todo el seminario, contanos algo sobre el proceso y las tensiones más importantes en relación al proceso de transformación energética, ¿no? De las energías alternativas, bueno, en el marco del nuevo reordenamiento de las grandes potencias, de la geopolítica mundial. Bueno, es una muy buena pregunta, necesitaríamos un seminario para responderla, pero digamos... Quiero que te tires titulares para que se note en el seminario. En términos de la transición energética hay distintas visiones. Hay la visión más central es que hay una transición energética, que esto entra un poco en crisis en la salida de la pandemia. ¿Qué es la transición energética? Bueno, hay que incorporar molinos eólicos, paneles solares, y en los próximos 10, 15 años vamos a salir de los hidrocarburos, así en 2050 con mucho. Lo que mostró la salida de la pandemia con las turbulencias que tuvo en términos macroeconómicos es que los sistemas energéticos con las energías renovables son mucho más inestables que el petróleo, el carbón y el gas. ¿En qué sentido? Yo puedo tener 10 barriles de petróleo acá para consumir cuando quiera, pero no tengo el sol cuando yo lo quiero. Claro. No tengo el viento cuando lo quiero. Entonces, si no se resuelve esa inestabilidad, es decir, la no disponibilidad constante del viento o del sol, bueno, los sistemas entran en cierta inestabilidad. Entonces lo que termina sucediendo es que ante sequías, las represas hidroeléctricas, que son energías renovables, no producían electricidad, no generaban electricidad, entonces lo que sucedió en Inglaterra había que prender centrales de carbón. ¿Sí? Y esas centrales de carbón, el costo de oportunidad de prenderlas era 10 veces más caro que la energía tradicional. Entonces, eso lo que hizo es disparar los costos de la generación eléctrica. Entonces, lo que quiero decir es, esa transición energética que estaba destinada a ser un proceso lineal, que en 15, 20, 30 años íbamos a permitir salir de los hidrocarburos, en algún punto medio naif, entró en crisis. La otra visión tradicional desde la periferia es que hay que incorporar molinos eólicos y paneles solares importados y avanzar en esta transición energética de forma rápida, sin tener en cuenta mucho cuáles son se llama así la dotación de recursos naturales, digamos. Perdón, pero esa dificultad de almacenamiento de energía es donde aparece el litio con capacidad de retención, ¿no? Y por eso es algún recurso tan estratégico. Aparece el litio como un mineral que permite generar baterías que duran más y tienen menores costos y podrían generar backups. Claro. Para... sí, pero de vuelta, son muy costosas, ¿no? Digamos, cuando uno analiza el costo de estas energías, por ejemplo, lo que te decía recién, si analizas la dotación de recursos naturales, por ejemplo, la generación eléctrica con gas natural, digamos, en términos de costos no ambientales, tiene un costo de $30 el megawatt hora. La eólica y la solar tiene un costo de 70. Digo, a la hora de ver cuál es, qué tipo de fuentes de energía o potencia instalada tenés que incorporar y no analizar la cuestión del costo en un país que hay muchos sectores que todavía están pagando la energía con subsidios, es decir, pagan $20 el megawatt hora. Si vos incorporás energía mucho más cara, o aumentás los subsidios o les aumentás las tarifas de esos sectores. Entonces, esa idea de incorporar molinos eólicos y paneles solares de forma indiscriminada, sin analizar qué es lo que conviene en términos del desarrollo de la Argentina, es un problema en términos de costo, pero también porque inhibe capacidades instaladas. Por ejemplo, una de las clases del seminario se analiza el Renovar, que fue el programa de transición energética, de generación de energía renovable del macrismo. Y lo que analizamos ahí es, bueno, cuál fue la estrategia del macrismo y que se sustentó en incorporar tecnología completamente importada. Obviamente hay ciertos paneles solares, es difícil producir en Argentina con los costos chinos, pero el esquema que armaron
¿sí?, que se analiza en el curso, lo que terminó generando es que también generadores que se producen en Argentina no se pudieran aprovechar y se importaran. Entonces, una serie de tecnología que la Argentina exporta, por el esquema que se organizó, venía importado. Entonces se subaprovechó capacidad instalada. Entonces, ese es el otro tema. Hay una sola transición, es decir, tenemos que ir sí o sí hacia energía solar y eólica, o podemos aprovechar renovable hidroeléctrica, o podemos aprovechar también gas, siendo un país que contamina poco en términos de la emisión de gases de efecto invernadero respecto de otras potencias mundiales. Hay una sola transición, tenemos que comprar el paquete tecnológico de afuera, o hay ciertos nichos donde nos podemos insertar y, aprovechando tecnología importada, aportar y potenciar tecnología local. Bueno, todas esas discusiones se dan en el curso y, bueno, sobre estos temas. Y me quedé con una cosa, pensando en las tarifas y los subsidios, y en relación a la novedad y la potencialidad de Vaca Muerta, ¿no? Y es una discusión que cambia el esquema de costos. Y quisiera que compartas algún comentario o tu opinión respecto a si eso es posible, que abarate muchísimo la energía y cambie la estructura de costos en beneficio de la economía argentina, ¿no? Pensando en un modelo de desarrollo industrial. Sí. Dos cuestiones para analizar. En términos de desarrollo, ¿cuál es el aporte de Vaca Muerta? ¿Cuál tendría que ser el aporte de Vaca Muerta? Y en términos de los subsidios, ¿cuál es el aporte de Vaca Muerta? Inicialmente, Vaca Muerta se desarrolló con subsidios. Dos subsidios. El Plan Gas, en el 2012, que se paga $7.50 el millón de BTU al gas nuevo, al gas no convencional, que permitió que empresas que no tenían tecnología ni expertise en la explotación de recursos no convencionales pudieran desarrollarlo. Esos costos iniciales hoy están en $2.50. ¿Sí? Entonces ese subsidio inicial permitió que el sector se desarrollara y hoy esté produciendo a $2.50, $3.50, depende si es verano o invierno, $3.50 en promedio. Entonces hoy ya no es necesario subsidiar la producción. El otro subsidio fue el barril criollo, que es una política del 2014, en un contexto en el que el precio del petróleo internacional cae de 80 a 50, $40. En la Argentina se pone un piso de 60, $70 para incentivar la producción. Entonces, esos son los primeros subsidios que se implementan en Vaca Muerta. ¿Qué pasa? En la actualidad, ese gas, que es el 50% de lo que se consume en Argentina, 50% más o menos es gas natural, el 50% de la matriz, ¿no? Ya sea porque uno prende una estufa, una cocina, o porque las centrales de generación eléctrica utilizan gas natural, o porque un auto consume. Todo eso, el 50% es gas natural. Desde el 2004 hasta el 2012, pongamos como fecha de la expropiación de YPF, el gas venía en declino, entonces se empezó a importar cada vez más gas de Bolivia y cada vez más gas en barcos, ¿no? El GNL. Ese gas que entraba $6, 7, 8, 10, 15, 20, depende del momento, dólares el millón de BTU, se vendía en el mercado interno a $2. Esa diferencia la ponía el Estado Nacional como subsidio. Entonces, la posibilidad actual de que hoy Vaca Muerta abastezca casi el 100% del gas local, salvo los picos de invierno que se va a importar en barco, bueno, te permite reducir subsidios. Entonces, cuando uno mira, los subsidios más fuertes estaban concentrados en Camesa. ¿Qué hacía Camesa? Le compraba a las generadoras eléctricas electricidad a, suponete, $80 el megawatt, se daba vuelta y se la vendía a las distribuidoras a 20. Esa brecha la absorbía Camesa con transferencia del Tesoro. En la actualidad hay un proceso de caída fuerte de subsidios por dos razones. Una, por la transferencia a tarifa, es decir, el aumento de tarifas permite que el Estado ahorre. Pero la otra, y la que menos se habla, tiene que ver con que, por un lado,
desde 2012, con YPF a la cabeza, se desarrolla Vaca Muerta, y esto que te decía, arranca con costos de generación de $7 y ahora está en $3,5. Entonces el gas local en el mercado interno se abarata, entonces el Estado tiene que importar menos gas caro y subsidiar menos. Entonces el desarrollo de Vaca Muerta permitió esa reducción de costos del gas, y obras que hizo el Estado Nacional, ¿sí? Entre ellos el gasoducto Néstor Kirchner, que se llama Perito Moreno, que permitió en un contexto en el que había producción de gas natural en Vaca Muerta, pero no se podía exportar porque no había capacidad de transporte, justamente evacuar. El cual inauguraste, ¿no? En el cual estuvimos trabajando en el desarrollo y en la inauguración. Esa obra fue central porque redefine también el esquema de ¿cuál es el problema? Normalmente la producción de gas de Argentina estaba centrada más o menos 50% en Neuquén. Había en la cuenca norte, en la cuenca sur y en la cuenca neuquina y la cuenca austral, cuenca noroeste, neuquina y Golfo San Jorge. Hoy, y las proyecciones son que más del 90% del gas natural va a salir de Vaca Muerta. Entonces, toda la red de gasoductos que uno tenía en el norte para abastecer el centro, ya no tiene gas, salta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Con esas obras, entre ellas el gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto norte, se modificó el esquema de transporte de gas en el país. Bueno, esas obras también que permitieron evacuar y redefinir el esquema de transporte en el país permitió no importar más gas de Bolivia. Entonces entra gas de Vaca Muerta a $3 en vez de gas de Bolivia a 7, 10, $15 como se importaba, y eso permite reducir la cuenta de subsidio. Es decir, en la actualidad, tanto la producción de Vaca Muerta a costos bajos y la redefinición del esquema de subsidio de transporte con el gasoducto que hizo Energía Argentina, la empresa del Estado Nacional, permitieron reducir fuertemente los subsidios. Es decir, no la parte de la reducción de subsidios que está haciendo el gobierno de Milei no tiene que ver tanto con su gestión, parte es con transferencia de usuarios, sí, sino con las políticas del gobierno anterior. Pero incluso el gobierno actual retrasó algunas de las obras necesarias, ¿no? El gobierno actual retrasó fuertemente la reversión del gasoducto norte, este caño que venía desde Jujuy, que lo que se hacía en las plantas de compresión es como una bomba que le da presión al gasoducto para que baje, para que vaya hacia el sur. Lo que hace esta obra es invertir el sentido de las plantas compresoras, las bombas. El gas, en vez de ir del norte hacia el sur, pasa desde el gasoducto centro-oeste, no importa, hacia el norte. Al ir hacia el norte ya no necesitas gas de Bolivia, que bajaba por ese gasoducto. Claro. Ese gasoducto que estaba previsto para mediados de 2024 se terminó de inaugurar el año pasado, con lo cual ahí se fueron un montón de divisas que estaba previsto ahorrar. Y estaba la etapa 2 del gasoducto Kirchner, que iba desde la provincia de Buenos Aires hasta San Jerónimo, se aliqueló a San Jerónimo, que permitía duplicar la capacidad de transporte de la etapa 1. El gobierno nacional la frenó. Eso hubiera permitido inyectar mucho más gas todavía y reducir parte de las importaciones que van a hacer este año de GNL. Entonces, bueno, ahí hay... El ahorro de costos es impresionante. El ahorro, sí. Imagínate que nosotros importábamos gas, llegamos a importar en la post-pandemia y en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, a $40 el millón de BTU, algunos barcos. Y estamos hablando de que un barco, ¿no? No es que comprábamos claro, todo, pero en Bolivia nos vendía a $10-12 en promedio, y Vaca Muerta está metido a $3,5. Con lo cual, por eso te digo, eso te redefine toda la estructura energética argentina y te replantea, pues no es lo mismo generar electricidad con $10 el millón de BTU de gas que con $3,5. Claro. Con $3,5 podés generar electricidad con centrales térmicas a $35. Entonces ya por eso tiene que ver mucho, por ejemplo, el esquema de Uruguay, que es importador neto de energía. Ellos, incorporar centrales eólicas les permitía reducir las importaciones de energía, de petróleo y de gas, que no controlaban los precios.
Entonces, en un esquema donde vos no tenés ni petróleo ni gas, incorporar tecnología importada para generación eléctrica, aunque sea cara, entre comillas, te permite desplazar en el mediano y largo plazo importación de energía. Nuestro escenario es distinto, nosotros tenemos el gas. Entonces, con un gas barato, ¿tenemos que penetrar tan rápido las energías renovables? No digo que no, digo, lo podés hacer de forma más inteligente. Claro. Podés tomarte un tiempo más, además siendo un país que no genera tantos gases de efecto invernadero respecto a las potencias. Entonces podés plantear una transición energética de forma más ordenada, más pensada, más planificada. Bueno, hay múltiples debates y ya adelantamos bastante el seminario. Yo para ir cerrando, me gustaría preguntarte, me imagino también para muchos estudiantes que se preguntan si se van a ver conocimientos técnicos. El sector energético tiene una serie de complejidades y particularidades, vos algunas las adelantaste, pero si podés contar un poco y a los futuros estudiantes, a quienes estén interesados en anotarse, si en los contenidos del seminario se van a incorporar algunos conceptos básicos del sector que tienen que ver con ingeniería, con características técnicas. Vos tenés una experiencia, formaste parte de Energía Argentina, bueno, si podés adelantar algo de eso, y también me gustaría que cuentes qué profesores van a participar del seminario. Sí, el seminario está pensado para estudiantes de las ciencias sociales. Bien. ¿En qué sentido? Que es más histórico, una parte histórica, mucho del impacto económico, pero se analizan conceptos técnicos, no hiperespecíficos, porque no es la finalidad, pero a la vez, digamos, para que los de ciencias sociales entiendan, pero también a los de las carreras más duras les sirve, porque es la parte que por lo general no tienen. Bueno. Están muy focalizados en el segundo a segundo de la inyección de gasoducto, la presión, las cuestiones técnicas, y pierden mi experiencia de tener o clases con ingenieros, dar clases a personas del curso que eran ingenieras, o de charlas que fui dando, es que esas personas que tienen mucho conocimiento específico del sector pierden la mirada macroeconómica. Entonces a ellos también les sirve. Claro. Cosa que, lo digo desde las ciencias sociales, si uno va a una clase de ingeniería y no entiende conceptos básicos, no entiende nada. Ellos sí entienden y les permite complementar. No, el curso entonces está más volcado a cuestiones más de historia económica, de historia de la energía en Argentina, analizando también, la idea es aportar al conocimiento de dónde buscar información específica del sector y cómo entenderla, cómo entender una matriz energética, entender conceptos básicos. ¿Y me has dicho? ¿Y los docentes? Y los docentes. Los docentes somos 3. Estoy yo, está Esteban Serrani, que es también investigador del CONICET, y está Federico Basualdo, que fue funcionario en la anterior gestión en el sector eléctrico, energético en general. Bueno, ¿y te queda algo en el tintero? ¿Algo para compartir? No, básicamente esto. Entonces sería la primera parte más histórica, económica, con debates más de la economía política, hasta los 2000, hasta la actualidad, ¿sí? Y ahí después hay una parte que son 2 clases sobre transición energética, específicos, con contenidos más internacionales, y llevado a la discusión local. Y después hay discusiones también sobre, renta petrolera, subsidios, algo que parece que debería ser bastante común, pero no lo es, cómo leer una factura, cuáles son los componentes de una factura, cómo se distribuyen los subsidios desde la factura o en todo el esquema nacional. Muchas de las cosas que estamos hablando es presentar los números, pero también tratar de entenderlos desde adentro. Bárbaro, bueno. Vamos a dejar igual información en la descripción del video para aquel que esté interesado. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.